Bueno, buenas tardes. En el video anterior, que en la línea del tiempo los dos están en una sola, vimos la evolución del, de los órganos administrativos de las elecciones. Y ahora vamos a ver la evolución del órgano calificador de las elecciones. ¿Cómo sería el poder judicial de la federación? El poder judicial de la federación. Empezamos. Esta evolución tiene dos periodos. El primero es el periodo de la autocalificación de las elecciones, que va de 1823 a cerca 1986 o algo así, cuando era el poder de las elecciones era juez y parte, y luego la segunda parte, cuando ya la elección pues las califican otros poderes. En 1823, cada una de las cámaras sancionaban su propia elección mediante la integración del colegio electoral, el cual calificaba los resultados en cuanto al poder ejecutivo, y la encargada de calificar la elección no había vuelta de hoja, era la Cámara de Diputados. Luego, en 1857, nace la Ley Orgánica Electoral, que pues aquí tenemos una foto, que incluyó las causas de nulidad en las elecciones que podía ser reclamadas por todo individuo. Este reclamo se podía presentar ante la Junta Distrital o ante el Congreso antes del día en que se antes del día en que se resolvían, se puede decir, quién ganó, quién perdió. Luego llega 1911, cuando pues ya estalla la Revolución Mexicana, que todavía tampoco era muy democrático el asunto. Para 1911, cuando no había mayoría absoluta entre los candidatos a la presidencia ni entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el colegio electoral era quien escogía al ganador entre los dos candidatos con mayoría relativa, o sea, entre los que tenían una mayoría. En esta época el sistema de justicia electoral era básicamente administrativo, debido a que la mayoría de las impugnaciones eran resueltas en los órganos administrativos y los colegios electorales que había. Luego hubo una serie de reformas a partir de 1917, 46 y 51. Fueron las que se mantuvieron la materia de los contencioso electoral sin mayores modificaciones. La primera reforma constitucional que introdujo la forma incipiente de un régimen de nulidades y recursos. Aquí vemos cuando fue la elección de Ezequiel Padilla y cómo fueron resolviendo esos votos. Luego fue López Portillo que promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
y con eso nace el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y con esta reforma se establece con claridad los diversos recursos que en materia electorales se podían interponer a la inconformidad, protesta, queja, revocación, revisión de los órganos electorales administrativos y el colegio electoral. Por otra parte, el reclamo se hacía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego nace, bueno, esta figura es porque actualmente le decimos trife. Cuando fueron los de las elecciones de Marta Erika, ya no era trife, era Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, y por eso es esta figurita, para aclarar que pues actualmente, pero bueno, vamos con la segunda etapa de la justicia electoral, que da sus primeros pasos con el nacimiento del Tricofel. Primero se desarrolló el sistema mixto y después ya se transitó a la heterocalificación de las elecciones. Aquí es el segundo periodo, cuando ya no califica las elecciones solo el Poder Ejecutivo, sino ya cuando existe otro medio para calificar las elecciones. Después las reformas de 1986 y 87 se creó un órgano autónomo de resolver los recursos de apelación y queja. Aunque la creación fue el primer paso hacia el modelo especializado de jurisdicción electoral, era de naturaleza administrativa con facultades limitadas, porque sus resoluciones podían ser modificadas. En 1990 se promulga la COFIPE, se crea el tribunal, se crea el TRIFE, ahí sí ya es el TRIFE, y aunque la COFIPE le confirió al TRIFE la tarea de dar definitivamente a las distintas etapas del proceso electoral garantizar su legalidad. Luego, en 1993, se inició finalmente ya la calificación de elecciones, pero ya por varios órganos, aunque pues actualmente hay dudas, porque muchos de esos órganos son muy parciales, pero bueno, fue un gran avance en materia electoral. Luego ya nace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene varias salas para ejercer su poder, constituida por una sala superior de carácter permanente con sede en el Distrito Federal y 5 salas regionales de carácter temporal que funcionan solo el año de elecciones federales, con cabecera en cada una de las capitales actuales. Y hay 5 circunscripciones plurinominales con sede en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue integrado por 7 magistrados para cada zona. Luego hubo una reforma electoral
en el 2007-2008 que estableció la relación de los magistrados, que sería escalonada y que las salas regionales también serían permanentes, además de que la ley facultó a las salas del TPG para determinar la no aplicación de disposiciones y estableció que sería la máxima autoridad para resolver las elecciones. Finalmente, aunque en el 2014 hubo una reforma, en el 2017 se instalaron otras 2 salas para la administración y como órganos responsables para determinar dicha instalación en función de la suficiencia presupuestaria, porque el presupuesto designado para ello viene de la Tesorería de la Federación. Y esa reforma se hizo el 23 de mayo del 2014. Bueno, pues eso es todo.